Vamos a comenzar entonces en esta semana. Comenzamos hoy con 5 amigos, orando por 5 amigos. Pero escuche esto, no vamos a orar como estamos acostumbrados a orar. Esa es la diferencia. Vamos a tener un sistema de oración en esta semana por esos 5 amigos. ¿Se acuerdan cuando el año pasado tuvimos abriendo las casas de oración, que llegamos a 22 casas de oración? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos participaron? ¿Qué había que hacer en la casa de oración? Había que orar en un horario específico. Pero después, y por personas específicas, pero después había que hablarles de Jesús a las personas y acercarlos a Cristo. Pero nos quedamos en la oración. El problema fue ese. No es que el sistema no funciona, sino el asunto es que nos quedamos a mitad de camino. Codea al que tiene al lado, dígale, ahora no te quedas más a mitad de camino. Por eso dale 5 a Jesús tiene un orden. De 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas. 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas. 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas. Y yo he orado y oro en esta hora, en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo le traiga a su corazón esos 5 amigos por los cuales usted va a estar orando en esta semana. 5 amigos, escuche, no estamos hablando de la familia directa que usted ya le ha predicado hasta por los codos. Agrandemos ahora el círculo. Abramos en esta hora. Présteme atención porque aunque a lo mejor ahora es un poco tedioso lo que le digo, pero al final, el final es glorioso. Escuche, el final es glorioso. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 6. El apóstol Pablo dice: les amonesto, pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracia. ¿Qué versión me pusiste? Por todos los hombres, hacimiento de gracia por todos los hombres. Verso 2. Por los reyes y por todos los que están en evidencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En el verso 3, en el verso 1, poneme el verso 1, dice: Dios nos ordenó a orar por... Dios nos ordenó a orar por todos. Escuche, hay 8.000 millones de personas sobre el planeta Tierra. Y Dios nos ordena, no es una sugerencia, nos ordena orar por todos. ¿Cómo lo hacemos? Si hay gente que yo no conozco, pero es que Dios no te manda a orar por lo que nos conoces. Dios te manda a orar por lo que sí conocemos. Hay gente en los distintos continentes que ya están orando. Si cada persona ora por 5 personas, en 3 etapas en el año, vamos sumando y vamos llenando y obedeciendo lo que Dios dice de orar por todos. Ahora, ¿qué beneficio me trae a mí orar? Me trae el beneficio que cuando yo oro por otros, yo comienzo a conectar con el Espíritu de Dios. Y cuando yo conecto con el Espíritu de Dios, todo lo que yo siembro, eso cosecha. Al conectarme con el Espíritu de Dios, estar intercediendo por otros, entonces mi propia vida es bendecida. Yo mismo soy fortalecido. Yo mismo recibo una visión de Dios. Yo mismo recibo la carga. Yo mismo comienzo a recibir lo que al otro le está pasando y comienzo a recibir
recibir una palabra del corazón de Dios y todo esto va rompiendo ámbitos espirituales y no solamente bendice mi vida, sino también de toda mi familia. Amén. Verso 3. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. No quiere que uno, escuche. Como la Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 4, que fuimos predestinados. Entonces hay gente que toma la palabra predestinado, que algunos fueron predestinados para ser salvos y otros no. Ahora, si esto fuera cierto, Dios sería un Dios injusto, ¿sí o no? Dios sería un Dios injusto, porque a unos haría diferencia que sean salvos y otros que vivan en la condenación eterna y que vivan toda la vida alejados de Dios. Entonces, es la voluntad de Dios. Por eso San Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al que dio la vida de su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea, el secreto está en que la persona tiene que creer. El sacrificio de Cristo fue por todos. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Pero la condición es que yo tengo que creer, porque Dios no le impone salvación a nadie. Dios no obliga a nadie a creer en Él. Dios no obliga a nadie a rendir su corazón a Él. Dios no obliga a nadie a que por la eternidad vivamos en su presencia o no vivamos. Entonces, por eso nos dio una voluntad. Entonces, pero el asunto es que el hombre se desconectó de Dios en el Edén y levantó una barrera. El libro de Isaías capítulo 59 dice, la mano de Dios no se acortó, está extendida para salvar. Pero vuestros pecados y vuestras maldades, vuestras iniquidades han hecho un aislamiento entre Dios y nosotros. Dios no se alejó. El que se alejó fue el hombre por causa de... Ver que le leo bien el texto. El 59:1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar. No se acortó la mano de Dios para salvar. No se acortó, está extendida. Ni se ha agravado su oído para oír. Cuando nosotros clamamos, Dios escucha. Pero dice, vuestras iniquidades, es decir, vuestras maldades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Entonces, en la división entre Dios y el hombre, lo hace el hombre, lo hace el pecado, lo hace la iniquidad. Y en el verso 6 dice, Jesús dio su vida en rescate, es decir, perdonó, nos rescató de nuestro pecado, de donde estábamos, nos rescató a todos los seres humanos. Ahí la palabra griega de todos es pantonantropón, que no significa el conjunto de una ciudad, sino significa individuo. Entonces, Dios está interesado en individuos. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo va a ser nuestra oración por esas 5 personas? Cierre sus ojos por unos minutos. Cierre sus ojos por unos minutos. Padre, en el nombre de Jesús, Jesús dijo que Él se iba, pero que no nos dejaba solo, que dejaba al Consolador, al Espíritu Santo, y que tú, Espíritu Santo, nos guiabas a toda verdad. Por eso en esta hora te pedimos que tú nos guíes a toda verdad en esos 5 amigos, para tenerlos 5 minutos, 5 semanas. Padre, trae ahora al corazón, trae el rostro, trae el nombre, trae el nombre, trae el nombre, trae el nombre, trae al corazón, trae el rostro, trae a memoria esas 5 personas que tú vas a utilizar nuestras vidas para poder acercarlas a ti. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos la luz ahora, recibimos la luz ahora en el nombre de Jesús por esos 5 amigos. Padre, te
lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo vamos a orar por estos amigos? Escuche. Para Dios los nombres son importantes. ¿A cuántos no les gusta su nombre? Yo sé que usted no va a levantar la mano. Hay algunos que levantan. Escuche. Pero a Dios le importa su nombre. Para Dios es importante el nombre. Para Dios es importante cómo usted se llama. Porque su nombre está evocando distintas emociones, distintas actitudes del corazón. Fíjese, cuando Dios crea a la primera pareja, al hombre y a la mujer, ¿cómo les dijo? No les dijo, aquí hay un hombre y aquí hay una mujer, sino le dijo, tú eres, y les puso nombre, le puso Adán y Eva. La madre de la vida, Adán. Eva, la madre de la vida, Adán, y Adán. Entonces, a Dios le importa el nombre. Cuando Dios se revela, a Abraham le dice, yo soy el Dios que te bendice. Cuando se revela a Moisés le dice, yo soy el que soy. Dios tiene nombre, entonces a Dios le importan los nombres. Cuando Dios crea los animales, ¿qué le dice a Adán? Que le ponga nombre, que le ponga nombre. Entonces el nombre es importante. Cuando Dios llama a Abraham, le cambia el nombre. Abraham era príncipe con Dios y Dios le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre evoca una acción, evoca una emoción, evoca una actitud. Mi nombre es Rebeca. Mi nombre es Norma Rebeca. Entonces mi nombre me direcciona. ¿Cómo soy? Si me llamo Norma. Tan de mala risa. Me gustan las reglas, me gustan las normas. Pum. Punto y coma. Y mi otro nombre es Rebeca. ¿Qué significa Rebeca? Bella. La que pone normas es bella, porque hace, y mi apellido es Haga. La que pone norma, la que pone reglas es bella, porque lo hace. Los nombres evocan, y muchas veces hay un nombre que Dios te ha puesto. Y ese nombre, nosotros por distintas decisiones y distintas actitudes que hemos tenido, ese nombre ha quedado rezagado para un costado y la gente nos conoce por actitudes que hemos tenido. ¿Sí o no? Se llama Juan, pero como es con unos kilitos de más y le gusta comer, el gordo. Dice la mitad verdad y la mitad mentira y más es lo que... Entonces, ¿cómo se le dice? El mentiroso. Cuando Jacob nace, se le pone un nombre y es Jacob, que significa engañador y mentiroso. ¿Cómo fue la vida de Jacob? De engaño en engaño y de mentira en mentira. Cuando él tiene una experiencia personal con Dios, Dios le cambia el nombre y le pone Israel, príncipe de Dios. Entonces el nombre es importante. Dios tiene tu nombre en su corazón porque tu nombre es importante. ¿Por qué el nombre es importante? La Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 2 que el Padre exaltó a Jesús y le dio un que es sobre todo para que en el nombre de Jesús. Entonces, cuando viene el ángel y se le revela a María, y se le revela, ¿qué le dice? Que qué nombre tenía que ponerle. Tenía que poner el nombre de Jesús, el Salvador.
Jesús, que significa el Salvador. Entonces, el nombre evoca una acción. El nombre de Jesús es nombre que está sobre todo nombre, donde en ese nombre no hay otro nombre mayor. Es el nombre que salva a los pecadores. Es el nombre que llama a los pródigos a la casa. Es el nombre que sana a los enfermos. Es el nombre que saca de la esterilidad y da multiplicación y fructificación. Hay poder en el nombre. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Dice de esta manera: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay un nombre nuevo que Dios te ha puesto. Hay un nombre nuevo que Dios tiene para ti. Hay un nombre que borra tu historia, porque tu historia pasada no determina tu historia futura. Tu historia futura está en las manos de Dios. Tu historia futura está escrita por Dios. Por eso en el libro de Salmos 139, David dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas. Con tu nombre hay una historia escrita, y es una historia de bien, y es una historia de liberación, y es una historia de felicidad, y es una historia de gozo. Hay una historia que Dios ha escrito, porque Dios de tal manera te amó que entregó la vida de su Hijo para darte un nombre nuevo, el cual nadie conoce y nadie puede revocar ese nombre porque te lo ha puesto Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 49, verso 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, y delante de mí están siempre tus muros. Significa que en la palma de la mano de Dios está escrito tu nombre. Y si tú tienes escrito algo en la palma de tu mano, ¿cuándo lo ves? ¿Cuándo lo ves? Cuando abrís la mano, pero en todo momento. En todo momento está presente lo que tienes. El viernes en el discipulado estaban las nenas de Pablo y de Rosita allá atrás, y una de ellas se había hecho aquí como un tatuaje con no sé qué, la madre casi la come viva, pero bueno, no la comió. La otra versión, la versión TLA, y que los chicos no la escuchen, dice, mire lo que dice, este mismo texto de 49:16. Yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos, siempre te tengo presente. Dios tiene tatuado tu nombre. Hasta en la Biblia. Y aquí dice que Él nos tiene esculpido en el hueco de su mano. Isaías 43:1. Para Dios tu nombre importa, para Dios tu nombre importa, para Dios tu nombre importa. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, o
ponga su nombre, oh Rebeca, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Dios te nombra por el nombre. Dios no te nombra por el conjunto de toda la gente que vive en Avellaneda, ni vive en Quilmes, ni vive donde tú vivas, sino que Dios es un Dios de individuos, es un Dios de personas. La salvación es por persona. La salvación no es en conjunto, la salvación es por persona. Por eso cuando yo aparto 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas, yo debo orar por esas personas con el nombre. Y 5 minutos no es mucho tiempo, hermano. Es un compromiso que yo debo tener. Y escúcheme una cosa, cuando yo comienzo a orar, cosas comienzan a acontecer cuando comienzo a orar por nombre por estas personas. Mire, Jesús estaba ejerciendo su ministerio. Y la Biblia dice, un pasaje archiconocido, la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 19, que Jesús dice que estaba pasando por Jericó. Jericó era una ciudad clave, era una ciudad rica, era una ciudad donde había sido la primera ciudad que había sido conquistada por el pueblo de Israel cuando sale de la tierra de Egipto. Fue la primera ciudad que conquistó, fue la ciudad que estaba amurallada, fue que por mano poderosa de Dios las murallas cayeron para adentro y ellos entraron y poseyeron. Había un nombre en una ciudad. Cuando ellos obtienen la victoria, Josué luego de la victoria declara una palabra y dice, nunca más se construya esta ciudad, porque cuando se construya esta ciudad nuevamente va a haber maldición sobre ella. Por esa ciudad comienza a cruzar Jesús. Era una ciudad marítima, era una ciudad donde era como donde había mucho comercio, donde había gente muy rica por causa de que era como una zona franca, diríamos, ¿no? Para poder entender lo de hoy. Entonces ahí es donde estaba pasando Jesús. Poneme Lucas capítulo 19, verso 1. Vamos a ver algunas cosas que aconteció en esa ciudad y que está relacionada con los nombres. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús iba pasando. A Jesús no le pasa por alto las ciudades, como tampoco le pasa por alto los nombres. Jesús ve las ciudades, pero también ve los nombres de los individuos. Verso 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. ¿Qué significa eso? Era que ellos estaban bajo el gobierno de Roma, pero el gobierno de Roma tenía un sistema de cobranza tan perfecto que ellos no cobraban los impuestos, sino que hacían como una licitación. Y en esa licitación, entonces, se postulaba la persona para ser los cobradores. ¿Pero quiénes? Los judíos. Zaqueo era judío. Y Jesús estaba pasando por la ciudad. Y fíjense que dice que era jefe de los publicanos y ricos, porque ellos estaban encargados de cobrarle los impuestos a los demás judíos. Pero no solamente le cobraban lo que tenían que cobrarle, sino que le cobraban de más y con eso hacían sus riquezas. Entonces, era una persona que los judíos, sus compatriotas, lo odiaban. Pero más que odiarlo por causa del trabajo que tenía, porque los estafaba y la riqueza que tenía, era por causa de todo lo que les había cobrado de más, ellos consideraban que la persona, ellos lo habían desmembrado de la vida espiritual. Zaqueo no tenía entrada a la sinagoga aunque era judío. Zaqueo no tenía derechos a conectarse con Dios por causa del trabajo que hacía, porque la misma sociedad lo había desechado. Entonces, y ahora a medida que vamos viendo, vamos a ver que ellos lo llamaban pecador, lo llamaban publicano, no lo llamaban hermano, no lo llamaban integrante del pueblo judío, sino lo llamaban publicano, que era la peor. Estaba al mismo nivel, el concepto de publicano estaba al mismo nivel que las prostitutas, que la gente que estaba degradada, que la gente estafadora. Ahí es donde estaba. Vamos, verso 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Tenía 2 impedimentos. Había una multitud que no le permitía ver a Jesús. Esos 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas, ellos quieren ver a Jesús, pero tienen impedimento.
Hay impedimentos, hay multitudes y hay también que no alcanzan porque se sienten tan pecadores, se sienten tan apartados de Dios, se sienten tan inmerecedores de la bendición de Dios que no se pueden acercar a Jesús. Entonces, esos 5 amigos, recuerde que Jesús se levantaba a las madrugadas y comenzaba a orar. ¿Usted piensa que si él oraba a las madrugadas, él no estuvo orando por esos 5 amigos y uno de ellos era Zaqueo? Zaqueo no fue despertado porque sí nomás. Porque cuando usted y yo oramos por esos 5, solo tenemos que orar. Mire, usted no tiene que hablarle, usted no tiene que mandarle mensaje, usted no tiene que predicarle, usted no tiene que hacer nada en esta semana. En esta semana solo tiene que orar por nombre, solamente nombrarlos y orar por ellos por salvación. Es todo lo que tiene que hacer. No los llame, no les diga nada, no les predique, no les mande un texto bíblico, no les mande una invitación, no les mande la publicidad de la iglesia, no les mande nada. Ore. Jesús estaba en las madrugadas orando por Zaqueo, orando por Zaqueo. Y la palabra de Dios, oh santo, escuche esto porque aquí hay un rompimiento. Cuando usted y yo oramos por 5 amigos, 5 minutos por día, 5 semanas, entonces dice que el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Es el Espíritu Santo el que fue, dice que Zaqueo quería ver a Jesús. ¿Usted se cree que nació del corazón de Zaqueo? No nació del corazón de Zaqueo. Fue despertado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando usted ora por esos amigos, usted ha intentado por amigos, vecinos, compañeros de trabajo, es necesario que usted ponga el nombre y clame. Mientras usted clama, el Espíritu Santo comienza a moverse. La Biblia dice en el libro de San Juan que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos sermones le dio a esos amigos usted? A esos vecinos, esos compañeros de trabajo. ¿Cuántas veces le dijo? Ay, porque Jesús te ama, ay, porque Jesús esto, ay, porque Jesús... No les hable, ore. Porque la Biblia dice en 1 Corintios que el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de esas personas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces, si les encegueció, ¿cómo le vamos a traer la luz? Yo no se la puedo llevar. La luz es Jesús y el que revela a Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, Jesús sabía que él estaba clamando por uno de sus 5 y que uno de esos 5, el Espíritu Santo se iba a encargar de traer esa convicción de pecado. Pero había interferencias, como hay interferencias, como hay tantos obstáculos que se trasponen a que esos seres queridos puedan llegar a Cristo. Como es el temor, como es la incredulidad, como es el prejuicio, como es la religión tradicional, como es el orgullo, como es la soberbia, y no pueden. Pero estos obstáculos no fueron impedimento. Él corrió. Entonces yo declaro sobre su vida que esos 5 que usted va a orar en esta semana, ellos van a ser despertados por el Espíritu Santo de Dios y van a correr a Jesús. Se despierta el hambre del Espíritu, se despierta la sed del Espíritu, se despierta la necesidad de conocer a Jesús, de escuchar a Jesús y de ir donde Jesús está pasando. Esto ocurre en el mundo espiritual y el domingo que viene usted va a tener testimonio de esas personas que algo está pasando. Amén. Número 4. Dice, corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Escuche, lo primero, en la cultura de aquel tiempo, una persona madura y una persona de estatus no corría en público. Por eso la Biblia aclara, y corrió y subió al árbol. Es decir, no era digno de una persona de ese estatus no era digno de esa persona de ese estatus estar corriendo, porque para correr ellos llevaban túnicas. Usted suponga que es una túnica.
Entonces para correr, ellos no podían correr así, sino que se tenían que levantar la túnica y se le veían, y eso era vergonzoso. Por eso, cuando David venía delante del arca, Natalie, por eso cuando David venía delante del arca y comenzó a danzar, Mical le dijo, es vergonzoso lo que estás haciendo. Por eso, en la parábola del capítulo 15, que hay 3 parábolas, y ahí en Lucas, dice, y el padre corrió a recibir al hijo. Es decir, no le importó el estatus, no le importó el que quedara como vil, no le importó, porque si total otra mancha más al tigre no le hacía nada. Lo único que le interesaba a Zaqueo era conocer, ver a Jesús, ver a Jesús, ver a Jesús. Y se subió, escuche, se subió, dice, a un árbol sicómoro. ¿Qué era un árbol sicómoro? Era una higuera silvestre que servía para el alimento de los pobres. Fíjese al punto en que el Espíritu Santo le derribó todo el orgullo al hombre. Se subió a una higuera silvestre que era el alimento de los pobres. ¿Qué hay en una higuera aparte de los higos? ¿Qué hay? ¿Y qué más? ¿Qué hay? Wow, che, no tiene fuerza ni para hablar, no desayunar. Hay hojas. Cuando Adán y Eva se desconectaron de Dios, ¿qué tomaron? ¿Para qué? Para tapar la vergüenza. Zaqueo se subió a un árbol y con las hojas se tapó la vergüenza porque todo el mundo lo señalaba porque no era digno. Porque era considerado un pecador. La misma actitud, ¿dónde estás? Muchos de nosotros muchas veces no tenemos 5 amigos, no tomamos 5 minutos, ni tomamos 5 semanas porque estamos subidos al árbol sicómoro, porque sentimos vergüenza de distintas actitudes que tenemos. Escuche, Zaqueo vino corriendo, vino deprisa. Vino con una necesidad imperiosa y se subió y quedó deshonrado, más deshonrado de lo que estaba delante de todo el mundo y no le importó. Pero él no corrió a Jesús, sino que se subió para ver a Jesús, porque Jesús iba a pasar por ahí. Vamos al 5. Ya termino. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo... ¿Qué le dijo? Le dijo, hey hombre, ¿quién sos? Hey publicano, ¿qué haces ahí? Hey cobrador de impuestos, ¿quién te subió ahí? Lo llamó por el nombre. Hay un secreto en el ámbito espiritual con el nombre. Entonces esta semana vamos a orar por 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas, pero con nombre. Porque hay una eficacia especial en el nombre. Jesús conoce tu nombre y conoce el nombre de cada uno de tus 5 amigos. Zaqueo, date prisa y desciende. Escuche, Jesús le dice, hay urgencia que desciendas, porque hoy es necesario que yo pose. Zaqueo no lo invitó a la casa, Jesús se invitó solo. Cuando usted ora por sus 5 amigos, el Espíritu Santo trae convicción de pecado y la persona comienza a correr espiritualmente, correr emocionalmente sin que usted le diga nada para poder ver a Jesús. Y cuando la persona está arriba del árbol, Jesús es el que pasa por debajo del árbol y es Jesús el que mira para arriba. Y cuando tú y yo estamos en momentos difíciles y estamos en momentos de desconexión y nos subimos arriba del árbol para
para escondernos de Dios, porque es tanta el desastre que está en nuestras vidas. Jesús tiene planificado pasar por debajo de ese árbol en el cual nos subimos, levanta la mirada, te mira y te dice: hey, Juanita, baja de ahí. Date prisa, escuche, porque es necesario que hoy, ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa. En la casa. Entonces, cuando tú oras por los 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas, no solamente su vida. Por eso, otra de las metas, que esta ya la llegamos. Tenemos que cambiar esto. Otra de las metas, año 26 familias. Entonces, no es solamente la salvación de esa, hay una familia detrás de esa persona. Cuando nosotros no hemos podido llegar con nuestras estrategias, el poder de la oración y el Espíritu Santo, pero debemos tener la dependencia total. Y la dependencia se tiene cuando yo predispongo, no cuando me acuerdo, no que un día sí y un día no, sino hacer mi compromiso. Por eso yo necesito escribir los 5, porque la escritura, por eso dice: tu nombre lo tengo escrito en la palma de mis manos. Por eso dice: yo te puse nombre, mío eres tú. Por eso dice: hay una piedrita nueva que tiene un nuevo nombre para ti. Sí, aplauda a Jesús. Es necesario que yo vaya a tu casa hoy. Verso 6. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Escuche. ¿Cómo descendió Zaqueo del árbol? Rápido. Su forma de ser y su vida, la vida que llevaba, ¿cómo era cuando bajó del árbol? Cuando bajó del árbol, ¿cómo era? Igual que cuando subió. Zaqueo, Jesús no le dijo: cuando te transformé, vas a bajar y voy a ir a tu casa. Cuando dejes de robar y estafar, entonces yo te voy a prestar atención. Escuche. Nosotros tenemos mucho prejuicio, por eso no oramos por 5 amigos, 5 minutos y 5 semanas. Porque nosotros descalificamos a la gente y decimos: este es muy malo, este es muy pecador, este es muy drogadicto, este es muy alcohólico, este es muy mujeriego, este es muy estafador, este es muy vago, este es muy idólatra, este es muy hechicero. Jesús no le pidió que se transformara arriba del árbol y que bajara porque iba a tener una conexión con él. Jesús le dijo: vení como estás. Vení como estás, vení como estás. Entonces, cuando vos orás por las 5 personas, Jesús le dice a ellos: vení como estás, vení como estás, vení como estás. Sí, pero tiene problemas de esto, no me interesa. Vení como estás, porque cuando vos venís a Jesús como estás, entonces Jesús es el que se ocupa de transformar esas vidas, de levantar, de restaurar y de restaurar esa familia. Le dijo: apúrate, apúrate, date prisa. Y dice que él se bajó más que corriendo, se bajó como con un avión, se bajó volando y se fue, porque Jesús no le puso condiciones. Le dijo: vení, porque cuando vos venís a mí, entonces yo soy el que tengo el poder para transformar. El problema que tenemos es que le queremos predicar a los amigos, a los vecinos, y queremos transformarlo, y no funciona así. Lo estamos haciendo al revés, hermano. 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas. 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas. Deje de estar dándole sermones a la gente. 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. El Espíritu Santo es el que transforma. Deje de levantar argumentos. Deje de decirle a la gente: esto está mal, aquello está mal, vos tenés que ser así, vos tenés que ser así, vos tenés que hacer para lo otro. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Su oración tiene poder. Su oración tiene poder en el nombre de Jesús a las personas con nombre. Por eso tiene autoridad el nombre, porque el nombre de Jesús es autoridad. Por eso es con nombre.
Por eso no es general, por eso son 5 personas, 5 amigos, 5 amigos, 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. 7, ya terminamos. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre. No dijeron, entró a posar, entró a comer, entró a visitar a un judío que cobra impuestos, sino a un pecador. Ellos le habían puesto otro nombre, porque ¿sabe qué significa el nombre Zaqueo? El nombre Zaqueo significa inocente, puro. Wow. ¿Cómo le decía a la gente? Estafador. Pecador. Estás destituido de la gloria de Dios. No tenés chance para conectarte con Dios. No tenés chance para bendecir, para ser bendecido. No tenés chance para ser feliz. No tenés chance para tener vida eterna. No tenés chance. No tenés chance. Pero Jesús entró a la casa de aquel que no tenía chance para darle la chance de la vida. Entonces, pero Jesús había estado orando por uno de esos 5. 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas. Solamente orar por el nombre. Solamente orar por el nombre. Y pastora, pero si tengo 6, si tengo 8, bueno, dele, métale nomás. 6, 8. Pero escríbales el nombre y ore por nombre. Todos los días, todos los días, todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Por todos los hombres. Pero ¿cuáles hombres? Los que están a mi alrededor. Los que el Espíritu Santo trajo a mi corazón. Por cada uno de ellos. Mire, deje de correr tanto. Porque después de todo, si usted tiene que partir hoy, todo lo que usted hace y todo por lo que está preocupado queda aquí en la tierra. Lo único que se va a llevar son las almas que usted le predicó y salvó. Nos afanamos y corremos de acá para allá. Perdemos la paz, perdemos el gozo por el trabajo, por la casa, por el auto, por los impuestos, por el hijo, por la hija, por esto, por lo otro. Nos desvivimos. No estoy diciendo que no trabaje, que no se preocupe, no estoy diciendo eso, no, sino que le dé el lugar que tiene que tener. Que pueda disfrutar. Al ver esto, todos murmuraban, porque para ellos era un pecador, no era un judío. Verso 8. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En la cultura de aquel tiempo, cuando se estaba en una reunión y se estaba con visita, ponerse de pie era un acto de decir: presten atención porque lo que voy a decir es muy importante. Zaqueo se puso en pie y dijo: lo que voy a decir es muy importante. Zaqueo no fue transformado arriba del árbol. Zaqueo fue transformado cuando bajó del árbol y Jesús llegó a la casa. Tus 5 no van a ser transformados arriba del árbol. Tus 5 no van a ser transformados en la vida que llevan. Tus 5 van a ser transformados cuando tú, por medio de la oración y el Espíritu Santo, los baje del árbol y vaya a la casa de ellos y ahí comience a tratar con sus vidas. Tú vas a quedar maravillado, vas a quedar sorprendido de la obra del Espíritu Santo, porque lo que tú no has podido hacer con retos, con discusiones, con desprecios, con crítica, con juzgar, de murmurar como murmuraban ellos, una murmuración para destrozar, el Espíritu Santo lo hace con una oración de 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas. 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas. 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas. Dice, y él fue transformado porque se encontró con Jesús. Jesús, entonces, él primero fue despertado por el Espíritu Santo. Tus 5 van a ser despertados por querer conocer a Jesús. Y Jesús va a pasar por debajo del árbol donde ellos están subidos. Los va a ver, los va a nombrar por su nombre. El mismo nombre por el cual ustedes están orando. Porque ustedes están orando en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Donde se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Fue una transformación automática. Todo lo que robé, hermanos, era rico.
Y dice, Jesús no le dijo, mirá, tenés que ayudar a los pobres, mirá, tenés que dar las ofrendas y los diezmos, porque en la ley de Moisés dice, Jesús solo los amó. Y cuando entró a su casa, el hombre fue transformado. Yo le voy a devolver 4 veces de lo que le robé. Usted puede decir, sí, pero él porque tenía mucha plata. Con más razón. Cuando usted y yo tenemos poco, decimos, no ofrendo ni diezmo porque es poco. Y cuando tenemos mucho, decimos, no, yo no ofrendo ni diezmo porque es mucho. No es cuestión de esto, es cuestión de esto. Yo comencé a diezmar cuando no tenía un peso. Y una cosa le dije a Dios como la viuda, como Ana. Dije, Señor, hoy es todo lo que tengo, una monedita, que me da vergüenza. Pero con esta monedita un día, Señor, yo voy a tener miles en mi mano para ofrendar y para diezmar. Y yo hoy soy una mujer próspera, porque todo lo que tengo y todo lo que está, Dios me ha dado para administrar, yo sé que es de Dios. Y si Dios me dice esto, esto. Si Dios me dice lo otro, lo otro. Porque ¿cómo le voy a negar yo a Dios lo que Él me ha dado para que yo le guarde? Es necio. Es necio. Si Él sabe la plata que está en esa billetera. Y número 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. ¿A dónde? El secreto está en las casas. Y mire lo que dice, punto y coma. Por cuanto, ¿qué dice? También dice, también es hijo de Abraham. ¿Qué significaba? Que él tenía su identidad quebrada. Porque él era el pecador y era una persona desechada. Jesús entró a la casa y le restauró la identidad y le dijo, él también es un hijo de Abraham, él también, ustedes le prohibieron entrar a la sinagoga, él no puede participar en absolutamente nada dentro de la sinagoga porque ustedes lo desecharon, porque ustedes le cambiaron el nombre, porque las acciones de él le llevó a todo esto, pero yo vine a restaurar todo aquel. Por eso la Biblia dice, ahí también en el verso que sigue, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese buscar y salvar están sus 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas. Entonces, esta semana solamente orar. Entonces dice, yo vine a buscar y a salvar. No poneme el 9. Entonces, Jesús le restauró la identidad. Sus 5 amigos tienen la identidad quebrada y necesitan ser restaurados. Usted y yo llegamos a Cristo con nuestra identidad quebrada. ¿Cuántos les ocurrió esto? Y cuando no dejamos que Jesús sane nuestra identidad, seguimos buscando y haciendo cosas para satisfacernos a nosotros mismos. Pero cuando Jesús te sana la identidad, tú eres una persona plena. Tú eres una persona que tienes el mismo gozo, la misma alegría y la misma circunstancia en todo momento, porque las leves y momentáneas tribulaciones producen en tu vida un peso cada vez mayor de su gloria. Cuando vos sabés quién sos, porque lo que sos no depende de lo que tenés, lo que sos depende de con quién caminás. ¿Con quién caminas? ¿Con quién caminas? ¿Caminamos con Jesús o caminamos solo? Tus 5 amigos necesitan caminar con Jesús. Tus 5 amigos necesitan que cada día tú levantes su oración por 5 semanas. Conclusión entonces. La primera semana es orar, la segunda semana es escuchar, la tercera semana es servir, la cuarta semana
La tercera semana es comer con ellos, la cuarta semana servir y la quinta semana recién compartir a Jesús. Le vamos a mandar la placa después a los grupos cuando termine. Tengamos una dependencia total del Espíritu Santo, porque cuando nosotros oramos, la fe se fortalece para salvación. Cuando nosotros oramos, nuestro corazón se carga de compasión por esas personas. Cuando nosotros oramos, Jesús dice, me es necesario cruzar por donde está esa persona para poder salvarla. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Cuando nosotros oramos, tu amigo se despierta en la necesidad de conocer a Jesús. El secreto está en orar. 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas. Ponte de pie.